Se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero ¿qué sucede cuando ese poder cae en manos de un joven que, según algunos, perdió la razón? Hoy desenterramos la historia de Calígula, el emperador cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de tiranía, locura y exceso. Nacido como Cayo Julio César Germánico, el futuro emperador recibió su apodo Calígula, que significa Bochitaus, de los soldados de su padre, el amado general Germánico. Pasó su infancia en campamentos militares, idolatrado por las legiones. Era el hijo de un héroe, el bisnieto del divino Augusto. Su linaje era impecable y el pueblo romano veía en él la promesa de un futuro glorioso, un regreso a la grandeza de sus antepasados. Pero su juventud estuvo marcada por la tragedia y el miedo. Vio cómo su familia era sistemáticamente eliminada por las intrigas palaciegas del emperador Tiberio. Sus hermanos y su madre fueron exiliados o asesinados. Calígula aprendió a sobrevivir en un nido de víboras, ocultando sus verdaderos sentimientos tras una máscara de obediencia, mientras vivía en la isla de Capri, junto al paranoico y anciano Tiberio. Allí, según los historiadores, fue testigo y partícipe de depravaciones que marcarían su carácter para siempre. En el año 37, a la muerte de Tiberio, Roma estalló de júbilo. Calígula, con solo 24 años, fue aclamado como el nuevo emperador. El pueblo lo adoraba. Su llegada a Roma fue una fiesta continua. Anuló los juicios por traición de Tiberio, ofreció espectáculos grandiosos y quemó públicamente los registros de impuestos, ganándose el amor incondicional de la plebe. Los primeros meses de su reinado fueron un soplo de aire fresco, una era de esperanza y prosperidad. Parecía que el hijo de Germánico cumpliría todas las expectativas. Sin embargo, a los pocos meses de ascender al trono, una grave enfermedad lo postró en cama. Roma contuvo la respiración, temiendo por la vida de su joven emperador. Cuando Calígula se recuperó, algo en él había cambiado. El gobernante benévolo y popular se había transformado en un monstruo. O quizás, la enfermedad simplemente liberó al monstruo que siempre había estado latente. Comenzó a ejecutar a miembros de su propia familia y a senadores bajo la más mínima sospecha. Se proclamó a sí mismo un dios viviente, exigiendo que se erigieran estatuas suyas en los templos y que se le adorara. Su hermana Drusila, a quien amaba obsesivamente, murió, y Calígula la deificó, sumiendo a Roma en un luto forzado y desproporcionado. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y cruel. Se deleitaba humillando a los senadores, la élite de Roma. Los obligaba a correr kilómetros junto a su carruaje, a servirle la cena vestidos de esclavos y a besarle los pies. Confiscaba sus fortunas para financiar sus extravagantes proyectos y su lujoso estilo de vida. Construyó puentes de barcos a través de la bahía de Nápoles, solo para cabalgar sobre ellos, desafiando una profecía que decía que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cabalgar sobre esa bahía. Gastó fortunas en banquetes, joyas y palacios flotantes, y luego está la historia más famosa, la que ha definido su legado, la de su caballo, Incitato. Se dice que Calígula amaba tanto a su corcel que le construyó un establo de mármol con un pesebre de marfil. Le dio un collar de joyas y planeaba nombrarlo cónsul, el cargo más alto de la República Romana. Aunque muchos historiadores creen que esto fue más un acto de desprecio hacia el Senado que una prueba de locura, una forma de decirles que su caballo era más competente que ellos. La anécdota se ha perpetuado como el máximo símbolo de su demencia. Su política exterior fue igualmente extraña. Llevó a sus legiones a las costas del Canal de la Mancha, preparándose para una supuesta invasión de Britania. Pero en lugar de cruzar, ordenó a sus soldados que recogieran conchas marinas en la playa, llamándolas el botín del océano, un tesoro conquistado a Neptuno. Regresó a Roma exigiendo un triunfo militar por esta victoria. La megalomanía de Calígula no conocía límites. Ordenó que su estatua fuera colocada en el Templo de Jerusalén, un acto que habría provocado una rebelión masiva en Judea, si no hubiera sido por la diplomacia y el retraso intencionado de sus oficiales. Para él, no había Dios por encima del propio Calígula. Su crueldad era legendaria. Say cuenta que, durante los juegos, si no había suficientes criminales para arrojar a las fieras, ordenaba que se lanzara a una sección entera del público. Lamentaba que su reinado no fuera recordado por una gran catástrofe, como una plaga o una hambruna. El terror se apoderó de Roma, nadie estaba a salvo de los caprichos del emperador. Los senadores y los oficiales del ejército vivían con el miedo constante de ser la próxima víctima. La paciencia se estaba agotando. Mientras Calígula se creía intocable, un dios en la tierra, los mortales a su alrededor conspiraban para poner fin a su reinado de pesadilla. La conspiración fue liderada por Casio Querea, un tribuno de la guardia pretoriana a quien Calígula humillaba constantemente por su voz supuestamente afeminada. El 24 de enero del año 41, después de solo 4 años en el poder,
El complot se puso en marcha. Cuando Calígula abandonaba el teatro a través de un pasadizo subterráneo, Querea y otros conspiradores lo emboscaron. La primera puñalada fue de Querea. Luego, los demás se unieron, apuñalando al emperador más de 30 veces. Su furia era tal que no se detuvieron ahí. Fueron a por su esposa, Cesonia, y su pequeña hija, Julia Drusila, a quien estrellaron contra un muro. La estirpe del dios autoproclamado fue borrada de la faz de la tierra. La caída de Calígula fue tan brutal y rápida como lo fue su ascenso. Su reinado, aunque breve, dejó una cicatriz imborrable en la historia de Roma. ¿Fue realmente un loco o un tirano astuto que usaba la locura como una herramienta de poder y terror? ¿O quizás un joven traumatizado que al recibir un poder ilimitado simplemente se rompió? La historia de Calígula nos recuerda la fragilidad de la razón y el peligro del poder sin control. Es una advertencia que resuena a través de los siglos. Su nombre vive, no como el de un dios, sino como el de un monstruo, un recordatorio oscuro de lo que puede suceder cuando un hombre se cree más que un hombre. ¿Qué piensas tú? ¿Calígula nació loco o el poder lo corrompió? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia está llena de personajes fascinantes y complejos como él. Si te ha gustado este viaje al corazón oscuro del Imperio Romano, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas crónicas históricas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.